A ver, la jornada nuestra el día de hoy es hablar sobre herramientas de financiamiento no tradicionales, esencialmente para pymes. Es un poco el core en el cual siempre trato de estar, sí, el tema de financiamiento para pequeñas y medianas empresas. ¿Y por qué las pymes? ¿Por qué en este caso he elegido las pymes? He elegido las pymes básicamente porque son el motor de la economía, ¿sí? Son el motor de la economía y son generadores de empleo. O sea, me parece que el objeto de análisis sobre la misma siempre es relevante desde todo punto de vista. Eh, ¿Qué es una pyme? Es muy difícil definir qué es una pequeña y mediana empresa, fuera de lo que tenemos allí en la pantalla, ¿sí? Ahora vamos a hacer referencia a eso, pero yo siempre digo, ¿qué es una pyme? Para mí una pyme es una forma de ser, ¿sí? Las pequeñas y medianas empresas tienen una forma de ser muy particular en el desarrollo de sus negocios, muchas veces lo asociamos a empresas del tipo familiar, ¿sí? Empresas si no son familiares hay una relación familiar o de familiaridad íntima entre los miembros, ¿sí? Como dice allí el slide, dice administración en donde generalmente los gerentes son también sus propietarios, ¿sí? El capital también los ponen los mismos dueños en general, están atrás de la operatoria permanentemente. Y digo, es un tema de estudio más que interesante el tema de la pequeña y mediana empresa, y en Argentina también es un tema muy, muy especial. ¿Qué tenemos? Yendo a Argentina. Y en Argentina tendremos alrededor de 1 millón de pymes aproximadamente, ¿sí? Y como decíamos recién, es el motor de la economía y fíjense lo que genera. Genera el 70% del empleo. Participan sobre el PBI en un 40% y en realidad esto es lo importante, son el 98% de los establecimientos, ¿sí? El 98% de las empresas, ¿sí? De los establecimientos en Argentina son pymes. Por eso ahí tienen el 0,2, el 0,2%, ¿sí? Solo son grandes empresas, es decir, eso está referido al slide anterior. Y en cuanto a las pymes, el 83% de las mismas están dentro de una categoría micro, ahora vamos a hacer referencia a eso, las restantes están dentro de la categoría pyme, ¿sí? Ahora vamos a referenciar esto. ¿Por qué lo que señalábamos recién allí como micro y después como pyme? Bueno, justamente Argentina tiene lo que se denomina una calificación pyme, ¿sí? Que está a cargo de lo que es la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿sí? Ahí se define lo que es una pyme, ¿sí? A través de distintas normativas. Particularmente la última, que es la resolución 69 de este año, señala, sí, que primero, para que sea reconocido como pyme, yo tengo que formar parte del denominado registro pyme, como ustedes tienen allí en pantalla. Y allí la misma CEPYME va a calificarnos, ¿sí? En distintas categorías. Podemos ser micro y podemos ser pequeña y mediana empresa, y ellos llaman en distintos tramos, en tramo 1 o en tramo 2. Sí, pero desde mi punto de vista y para estos efectos, simplemente yo digo, es una pyme. Entonces, uno puede voluntariamente inscribir registro, ¿sí? Y ese registro pyme, ¿cómo me permite a mí poder inscribirme? Bueno, solamente van a ser pymes aquellas empresas, y ahora vamos a ver los números, cuyas facturaciones no excedan lo que vamos a tener nosotros en el próximo cuadro. Claro, no es lineal, ¿sí? Sino vamos a analizar las ventas de esas de los últimos 3 años y de allí la misma CEPYME nos establece un promedio. ¿Sí? Ahí lo tienen. Ahí tenemos que es una micro, una pequeña, ¿sí? Una pyme tramo 1, ¿sí? En este caso mediana particularmente, y una pyme tramo 2, que es una mediana empresa.
Y fíjense los valores de facturación. Los valores de facturación tienen que ver con el sector en el cual nosotros nos desempeñamos. Comercio, servicio, industria, agropecuario y construcción. Y cada uno tiene topes dentro del volumen de facturación de cada empresa en cuanto al promedio, vuelvo a reiterar, de facturación de los últimos 3 años. Entonces, una pyme, por ejemplo, del sector servicios, es aquella que tiene hasta una facturación de 705, 790. ¿Sí? ¿En cuanto a qué? En cuanto al promedio de facturación de los últimos 3 años. ¿Sí? 705 millones, 790 mil pesos. Y así sucesivamente con el resto. Bien, entonces no es, a ver, una definición formal, sino que en este caso es una definición numérica. Ahora, ¿cuál es la problemática de la pyme? Bueno, la problemática de la pyme es muy grande, ¿sí? Ahí tienen ustedes algún enunciado de cuáles son las debilidades y problemas que tienen las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. ¿Sí? Por ejemplo, muchas tienen bajos volúmenes, ¿sí? No pueden lograr economías de escala, ¿sí? No tienen un buen nivel de información, son muy sensibles a los cambios del entorno, hacia los entornos básicamente negativos. Y yo tengo puesto allí, subrayado y resaltado en negrita, dice problemas de acceso al financiamiento. Una de las problemáticas que tiene la pequeña y mediana empresa, y por eso la charla de hoy, es la dificultad en el acceso al financiamiento. La pyme, ¿cómo se financia? La pyme, si ustedes pueden ver también allí en pantalla, ¿sí? A ver si lo pueden ver un poquito mejor, si los puedo correr aquí. Bueno, no lo tenemos para ver bien. Pero, a ver, las pymes se financian aquí. El primero, ¿sí? Ustedes no lo pueden observar porque es una pequeña, está tapando el slide, pero fíjense, las pymes se financian básicamente, ¿sí? Si es micro, pequeña empresa, y estas son las grandes, la mayoría se financian con capital propio, pero miren las más chicas, en el 80%. ¿Sí? Acá tienen estructuras de financiamiento, esto es un estudio del Observatorio PYME de la Unión Industrial Argentina, ¿sí? También en evolución, obviamente no tenemos estos últimos 3 años, sino el corte de este estudio fue en el 2017, ¿sí? Aquellas pymes inversoras, ¿cómo se financian? ¿Sí? Y esencialmente, ¿cómo se financian? Con recursos propios. Ustedes lo pueden ver, ¿sí? En celeste. Acá está, esto que está en celeste es recursos propios, que es la mayoría. Otro porcentaje lo tienen con recursos bancarios, ¿sí? Un pequeño porcentaje con financiamiento de proveedores, pero digo, yo quería remarcar esto, quería remarcar cómo la pyme se financia fuertemente con recursos propios. Bien, por eso un poco el objeto de la charla de hoy. Ahora, ¿cuál es la problemática que tiene nuestra pequeña y mediana al momento de intentar acceder al crédito? Bueno, muchas veces se topan con elevadas tasas de interés, ¿sí? La dificultad a veces en lograr finalizar el trámite para que puedan hacerle el análisis de riesgo crediticio, ¿sí? A la pyme normalmente en el sector financiero propiamente dicho, la van a evaluar sobre el patrimonio de la misma y no sobre el proyecto que tienen. Este es un tema no menor, este es un tema muy importante, ¿sí? Hay límites muy fuertes para poder financiar capital de trabajo, que es lo que realmente necesita la pyme, por lo menos hoy, en estos momentos que estamos nosotros atravesando. ¿Sí? Y bueno, y los requisitos de garantías, ¿sí? Los altos requisitos de garantías. No quiero entrar en esto de hipotecaria o no hipotecaria, pero a veces los altos requisitos en cuanto a las garantías que se piden para el otorgamiento de un crédito. Bueno, el problema de las pymes y el financiamiento también ocurre por algunos otros motivos, ¿sí? Porque muchas veces las pymes tienen un importante nivel de informalidad, eso a veces hace que se le dificulte el ingreso al mercado financiero,
¿sí? Muchas pymes no les gusta el endeudamiento a largo plazo, ¿sí? Y bueno, obviamente por el primer punto que pusimos, ¿sí? Le va a ser difícil el acceso al crédito a algunas pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿qué mecanismo de financiamiento tenemos? Bueno, todo lo que estamos pensando, todos nosotros, ¿sí? En general, ¿sí? Obviamente voy al banco, lo estoy hablando de manera genérica, ¿sí? Voy al banco y digo, bueno, ahí puedo pedir un crédito. Digo, ¿dónde consigo fondos? Y seguramente en un banco, ¿sí? Pero bueno, tengo que ver qué me ofrecen. En general, el arco, ¿sí? Del sector bancario tiene créditos, tiene créditos. ¿Dónde también podemos conseguir créditos? En el mercado de capitales. En un rato vamos a hablar de esto. La fintech, ¿sí? También podemos tener fondos públicos a través de los ministerios, el Ministerio de Producción, ¿sí? O de Desarrollo Productivo, para ser más específico. Hoy tiene créditos, ¿sí? Se puede ir a tomar financiamiento, ¿sí? Que desarrolla justamente el mencionado ministerio, por ejemplo, a partir de lo que es el FONDEP. Y, a ver, obviamente puede haber algún fondo de inversión que puede estar interesando en nuestro negocio, pero también ustedes tienen un instrumento, que es el último que está en pantalla, que son las denominadas sociedades de garantía recíproca, ¿sí? Estos instrumentos, ahora vamos a hablar, digo, específicamente porque este es el foco de la charla de hoy, este instrumento denominado sociedad de garantía recíproca nos va a permitir el acceso al mercado crediticio. Bien, ¿qué son las sociedades de garantía recíproca? En principio, son las alternativas para el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. A ver, sería como un puente entre la pyme y la entidad financiera. ¿Sí? No es, y ahora lo vamos a ver particularmente, ¿sí? No es una entidad que financie, pero sí no tiende un puente. En Argentina nosotros tenemos un sistema de garantías, ¿sí? Que está conformado por sociedades de garantía, como tienen ustedes allí en pantalla, y por fondos de garantías públicas. Yo me voy a detener a hablar particularmente del primero, ¿sí? De las sociedades de garantías recíprocas. Como decíamos antes, ¿sí? Perdón, ¿qué son las sociedades de garantía recíproca? Bueno, las sociedades de garantía recíproca, primero, no son organizaciones que presten dinero, ¿sí? Sino que le dan y le ofrecen a las MIPYMES condiciones, como tienen ustedes allí en el slide, más ventajosas para poder ingresar al mercado del crédito. Entonces, las sociedades de garantía recíproca, bien denominadas SGR, son sociedades comerciales que tienen por objetivo facilitar el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Y esto está legislado. Está legislado en la ley original, que es la 24467, sancionada en 1995, ¿sí? Con lo cual nuestro régimen de sociedad de garantías tiene un poquitito más de 20 años, ¿sí? No mucho, poquitito más de 20 años, ¿sí? Y bueno, ¿qué hacen? Brindan un aval, avalan a las pymes, ¿sí? Y la acompañan en su financiamiento para las operaciones que ellos necesiten, inversiones productivas o inversiones o necesidad de financiamiento de capital de trabajo. ¿Y qué son las sociedades de garantía recíproca? Justamente son especialistas en pymes, ¿sí? Son especialistas en pymes. ¿Y qué hacen? Hacen un análisis integral teniendo en cuenta cómo está la empresa, pero también la empresa, me estoy refiriendo a la empresa pyme, pero también teniendo en cuenta cuál es su proyecto. Es decir, es un concepto distinto de las sociedades de garantía recíproca frente a lo que es una entidad financiera. ¿Cuáles son los sujetos, ¿sí? De aval, de garantía para las sociedades de garantía? Pequeñas y medianas empresas como tales, autónomos, ¿sí? Personas que son autónomas, cooperativas, ¿sí? Organizaciones no gubernamentales, le hace una asociación civil, le hace una fundación. Entonces es un espectro muy amplio
que no siempre las entidades bancarias pueden llegar a financiar. ¿Cómo funciona una sociedad de garantía? Básicamente, digo, y para empezar a hacer un poco más de foco, las SGR no prestan dinero, sino lo que brindan es un aval. Brindan una garantía. ¿Para qué? Para que la pequeña y mediana empresa pueda acceder, ¿sí? De manera más sencilla al mercado de crédito. Uno de los grandes problemas que tienen las pequeñas y medianas empresas al momento de intentar acceder al crédito es que no tienen garantía de poder otorgar. Entonces, las entidades bancarias, ¿sí?, no las pueden asistir justamente por esa falta de respaldo. En este caso, llegan las sociedades de garantía para poder auxiliar a las pymes y que las pymes realmente puedan tener el desarrollo necesario dentro del mercado crediticio. Acá en el esquema tenemos las pymes que van a acceder a una sociedad de garantía. ¿Para qué? Para solicitar un aval. La sociedad de garantía va a emitir el aval ¿frente a quién? Frente al banco, ¿sí? Lo estoy poniendo exclusivamente con el banco. Bien, obviamente la pequeña y mediana empresa cuando va a pedirle este aval, la sociedad de garantía lo va a evaluar no solo desde el punto de vista del análisis económico, financiero, patrimonial de la pyme, sino también, como señalábamos, lo va a evaluar desde el punto de vista cuál es su proyecto, ¿sí? Le va a preguntar a la pyme qué proyecto tiene, cuáles son sus proyecciones. En este marco hace la evaluación y determina un monto a avalar. ¿Sí? La pyme le va a dar alguna garantía, en un minutito más vamos a hablar de esto. La sociedad de garantía va a emitir un aval, ¿sí? El banco va a tener ese aval en su mano y como si la pyme, hipotéticamente, no llegase a pagar porque le va mal, ¿quién responde a pagar por la pyme? La sociedad de garantía le va a responder al banco. Es decir, el banco, ante la falta de pago por el crédito otorgado de la pyme, le va a preguntar a la SGR, más que le va a preguntar, le va a exigir el pago de las cuotas por el crédito caído de esa pyme. Entonces, teniendo este aval bajo el brazo el banco, lo que va a hacer es monetizarle, desembolsarle el crédito que la pyme pidió, ¿sí?, de manera mucho más sencilla de que si fuese sola al banco a solicitar ese aval. En lo que son las sociedades de garantía, ¿sí?, las pymes serían los denominados socios partícipes, también está actualizado hoy en la nueva legislación, se le denominan terceros no socios, ¿sí? ¿Por qué decimos socios partícipes? ¿Y qué es esto? Mi pyme cuando va a una sociedad de garantía se tiene que asociar, que son estos terceros no socios, pero ser socio, por eso es una sociedad de garantía recíproca, donde todos juegan como socios dentro de una sociedad. Ese es el socio que va a ir a recibir el aval, la garantía. Pero también hay otro socio, que es este que ustedes ven en pantalla acá, que es el socio denominado protector. ¿Qué es un socio protector? ¿Qué es? Es aquella persona jurídica o persona humana que va a hacer un aporte a un fondo de riesgo. Ese fondo de riesgo es una cantidad de dinero, es una masa de dinero, ¿sí?, que van a ser de respaldo a las garantías que entregan las pymes. Es que se le entregan a las pymes, perdón. Este fondo de riesgo, ¿sí?, lo va a administrar la sociedad de garantía recíproca. Y los inversores que ponen dinero en este fondo de riesgo tienen beneficios, ¿sí? Tienen beneficios en este caso fiscales, ¿sí?, de desgravación del impuesto a las ganancias. Lo estoy contando muy rápido. Yo hoy voy a hacer foco en lo que son las sociedades de garantía respecto de lo que es el financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas. Bien, yo hablaba antes que la sociedad de garantía va a solicitar una contragarantía al momento de emitir un aval. ¿Cuáles son esas contragarantías? Pueden ser fianzas, prendas, hipotecas, cesiones de crédito de alguna tipología, ¿sí?, sesiones de contrato de warrant, ¿sí?, de avances de obra, títulos públicos.
A ver, la sociedad de garantía tiene una flexibilidad, a veces que la entidad financiera no la tiene, ¿sí? La entidad financiera está regulada por el Banco Central, las sociedades de garantía están reguladas por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. Entonces tiene mayor flexibilidad al momento de solicitar una garantía, es más, tiene una forma distinta de evaluar esa contragarantía que está dando la pequeña y mediana empresa frente a la sociedad. A ver, ¿hasta cuánto puede otorgar una entidad de garantía, ¿sí?, como aval a una pyme? Puede otorgar hasta el 5% de su fondo de riesgo. ¿Sí? Puede otorgar hasta el 5% de ese fondo que ponían los socios protectores. Bueno, ese es el máximo que puede otorgar una sociedad de garantía, que es mucho. En algunos casos es muy grande, ¿sí? Con lo cual es muy buena la asistencia que se le puede llegar a brindar. Bien, ¿cuáles son los principales instrumentos que avalan estas sociedades de garantías? Van a avalar créditos frente a bancos, para lo que decíamos antes, proyecto de inversión, capital de trabajo. Van a poder avalar instrumentos en el mercado de capitales, cheques, pagaré, ON, fideicomiso, factura, en un rato lo vamos a ver. Y se pueden avalar proveedores, es decir, se puede salir de aval de un proveedor de una pyme que se está asociando a la sociedad de garantía. Es decir, se avala cuenta corriente de proveedores. Los proveedores que a veces no nos pueden vender a crédito porque su política interna no lo permite, porque su política interna no lo permite, ¿sí? Si a veces las pymes pueden ir a solicitar un aval al SGR y en algunos casos, ¿sí?, se va y se conversa con ese proveedor desde el SGR para que puedan tomar el aval, ¿sí?, que le está otorgando la SGR frente a esa pyme. Bueno, ahí tenemos lo que se recién, y los instrumentos que avala la pyme dentro de lo que es el mercado de capitales. Insisto, en un rato lo vamos a ver. ¿Y cuántas garantías hay en nuestro mercado? Es decir, en Argentina. Ahí tienen algunos nombres, ¿sí? Hay varios nombres. Son 45. En total, en nuestro país hay 45 sociedades de garantías recíprocas, lideradas por la que está fuera del cuadro, ¿sí?, que es esta que está aquí, que es Garantizar SGR. Esta empresa lidera el mercado de las SGRs, ¿sí? Pero bueno, tienen varias. Tienen BIN Garantías, Argenpymes, Pyme Aval, Asindar Pymes. Digo, hay muchísimas, hay muchísimas. Particularmente me detengo acá porque nuestra charla versa sobre el tema de la asistencia a la micro, pequeña y mediana empresa. Y muchas veces nuestros micro son los monotributistas. Bueno, hoy en el mercado, actualmente en el mercado, se brindan garantías para que monotributistas y autónomos puedan ser asistidos dentro del mercado financiero. Normalmente el monotributista, el autónomo, no es sujeto de crédito. Bueno, hay un SGR que le brinda la garantía para que ellos puedan asistir en el mercado financiero. Esta es la que yo les mencioné antes, ¿sí?, que es la empresa Garantizar Sociedad de Garantía Recíproca, a través de su canal digital. Esta empresa, Garantizar, tiene lo que ellos denominan una sucursal virtual, ¿sí? Ahí tienen ustedes Garantizar Digital, el canal digital, justamente para asistir a pymes, en este caso que son personas humanas. ¿Qué son? Otra vez, autónomos o monotributistas. ¿Hasta cuánto se lo puede asistir? Se lo puede asistir hasta 450.000 pesos, ¿sí? Y se puede financiar hasta 36 meses. Esto en el marco del concepto de inclusión financiera. A ver, ¿qué nos da esto? ¿Por qué inclusión financiera? Porque hoy este canal digital les permite tener acceso a estos autónomos y monotributistas en el lugar del país que estemos. Digo, no hace falta
tener una sucursal física. Esto se hace absolutamente todo de, ¿sí? Garantizar la evaluación, emite el aval, tiene convenio con bancos, ¿sí? Y los bancos esos, contra la garantía de esta SGR, se le brinda la cifra que solicitó ese monotributista, categoría SEO superior, o ese autónomo o estamos hablando, con lo cual no hace falta ir al banco, ¿sí? Este canal lo lleva automáticamente al banco. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, tasas, son tasas actuales, ¿sí? Otra vez, el monto máximo es hasta 450.000 pesos, y si son proyectos liderados por mujeres, la tasa oscila entre el 22 y el 24%. La financiación es 100% digital, con firma electrónica. Ahora, hace un ratito, nosotros decíamos, ¿a quién le sirve este aval? Obviamente a la pyme, para que vaya al banco. El banco lo interesa, en caso que la pyme no pague, paga la sociedad de garantía porque está dentro de su objeto. ¿Sí? Son entidades reconocidas y esas 45 que nosotros mencionamos están bajo la regulación de lo que es la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. Ahora, además de avalar créditos bancarios, la SGR puede llevar a la pyme a solicitar financiamiento en el mercado de capitales, ¿sí? En lo que conocemos como mercado de capitales. A la pyme, a ver, en general, cuando uno le habla de mercado de capitales, dice, no, esto no es para mí. Básicamente se desconoce cómo tienen allí. Sí lo ven como algo muy lejano, como para la pyme, como que es para grandes empresas, porque uno dice, no, en el mercado de capitales cotizan las grandes empresas, ¿sí? Cotiza Aluar, YPF, ¿no? Las pymes también tienen financiamiento dentro de este mercado, ¿sí? ¿Y qué podemos conseguir o cómo podemos conseguir financiamiento siendo pymes en ese mercado? A través de la negociación de cheque de pago diferido que podemos tener en nuestra cartera, es decir, tener en nuestra cartera cheques de terceros o con cheques propios, a través del pagaré bursátil, de obligaciones negociables simples, factura de crédito o apertura de capital en el panel PYME. Ese tema no lo vamos a tratar acá. Existen en lo que es el mercado de capitales, lo que ustedes tienen en pantalla allí, que son los denominados pagaré avalados. ¿Qué es esto? Este es un instrumento que tiene, vuelvo con lo que decíamos recién, el mercado de capitales exclusivamente para que la pyme pueda financiarse. ¿A través de qué? De un pagaré que va a avalar ¿quién? Una sociedad de garantía recíproca. Entonces nosotros como pyme nos dirigimos a esa sociedad de garantía recíproca, le decimos que nos interesa ese instrumento, la sociedad de garantía nos califica, nosotros como pyme emitimos ese pagaré, se lo entregamos a la sociedad de garantía, la sociedad de garantía lo avala, lo envía al mercado de capitales, allí se consiguen inversores y ese pagaré se vende en el mercado de capitales y ese dinero, ¿sí? Contra ese pagaré a una determinada tasa, ¿sí? Se le da a la pyme para que actúe como financiamiento. Bien, bueno, ahí están las condiciones. Si se pueden ser en pesos o en dólares. Hoy el mercado de dólares está un poquito restringido. ¿Sí? El plazo mínimo es 180 y el plazo máximo es hasta 3 años. El monto mínimo de cada pagaré no puede ser inferior a los 100.000. Y es una muy linda operatoria para la pyme. ¿Qué es la factura de crédito? La factura de crédito, bueno, está legislada hoy, ¿sí? Y la factura de crédito es un instrumento que la pyme tiene en cartera porque es un elemento, ¿sí? que actúa como instrumento de posible pago. ¿Y cómo funciona? Se lo podemos dar a una sociedad de garantía, la sociedad avala algún cheque propio, pyme, que se vende en el mercado de capitales, ¿sí? Y la sociedad de garantía se queda como garantía de esa
factura de crédito electrónica que le es cedida y que va a pagar a posteriori. Así que este es otro instrumento no menor, creo que bastante interesante para poder utilizar. Pero ¿cuál es el instrumento más utilizado por las pymes en el mercado de capitales? La negociación de cheque de pago diferido, ¿sí? Que tiene la pyme en cartera. Normalmente la pequeña y mediana, ¿qué hace? Vende a crédito, ¿sí? Y cuando le pagan, le pagan con un cheque de pago diferido. Muy normal habitualmente. A 30, 60, 90 días. Sí, inclusive hasta 360 días. Estoy diciendo el plazo máximo que se puede negociar en la bolsa, cheques. Entonces, ¿qué hacemos con estos cheques? Estos cheques, a ver, la pyme accede a una SGR, la SGR lo califica con una línea de cheques de terceros, es decir, de sus clientes, ¿sí? O propios, ¿bien? Le da una línea de financiamiento, ¿sí? Una línea de 10 millones de pesos. ¿Y la pyme qué hace? En vez de tener esos cheques en cartera, ¿sí? Se los acerca a la SGR lo avala y lo envía al mercado de capitales para que coticen y ahí se venden. Una vez que se venden, ¿sí? El producido de esa venta, ese dinero, va a la cuenta comitente de la pyme, ¿sí? Y en realidad, ¿qué es? Y es como un préstamo. Bien, es un canal de financiamiento muy interesante y hoy muy utilizado por la pequeña y mediana empresa. El financiamiento de corto, sí, es un financiamiento de corto plazo. Sí, bueno, este sería el esquemita que es el que yo les mencioné recién, ¿sí? La SGR avala el cheque de la pyme, ese cheque sí va al mercado de capitales, se cotiza, hay un agente, lo que eran agente de bolsa anteriormente, ¿sí? Digo, vamos a seguir llamándolo así, hoy sería una LIC, de liquidación y colocación, pero bueno, vamos a seguir llamándolo por ahora agente de bolsa, que es el que actúa como intermediario para que la pyme pueda hacerse del dinero de la liquidación de esos cheques. Perfecto. Bueno, esto es lo que yo decía recién, esta es la presentación de negociación de cheque de pago diferido. ¿Sí? Estas son las características, lo que señalábamos hace un minutito. ¿Sí? Que era un poco lo que yo les explicaba, que tiene la pyme de su cliente, la pyme lo endosa, se lo da a la SGR, la SGR le pone sello de aval, se vende en el mercado de capitales, es decir, se acerca al mercado de capitales el cheque por parte de la SGR, se vende allí, ¿sí? Un inversor lo compró y ese dinero le va hacia la comitente de la pyme que se abrió en un agente de bolsa y bueno, ya se hizo de los fondos, ¿sí? Se hizo de los fondos líquidos de ese cheque que tenía que cobrar en 90 días. Bien, así que bueno, este era un poco lo que les comentaba recién. Este es lo que yo les decía también, que es el circuito, que es el que acabo de explicar. No hay mucho más. Ahí tienen la PYME, tienen la SGR, ¿sí? Tienen el mercado de capitales y tienen el agente de bolsa y el inversor. ¿Sí? Es un poco el circuito para poder vender el cheque en el mercado de capitales. Lo mismo sucede con el cheque electrónico, en vez de ser el cheque físico, ¿sí? El cheque electrónico, justamente en el medio de la cuarentena, ha tenido el cheque electrónico en cuanto a la cantidad de operaciones que comenzaron a hacer. Es exactamente el mismo circuito, nada más que en vez de tener el cheque físico, ¿sí? Se tiene el cheque electrónico que se envía como si fuese un cheque físico, nada más que por medios digitales. Con lo cual acá no tengo mucho más para comentarles, ¿no? Otra de las herramientas, otro de los instrumentos, hago referencia, son las obligaciones negociables. Hay obligaciones negociables muy particulares que son las ON, instrumentos de deuda, que pueden emitir las pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? Esas obligaciones no negociables que antes eran potestad exclusivamente de las grandes, ¿sí? Han sido legisladas y son ON denominadas PYME. Se llaman ON PYME. ¿Qué es? Es un papel de deuda. ¿Qué permite? Permite, por ejemplo, alargar plazos, facilita la inversión, ¿sí? Y obviamente es muy práctico para una pyme para poder financiarse. Las ON pymes, ON simplificadas, ¿sí? Como se denominan, son muy sencillas para las
pequeñas y medianas empresas justamente puedan llegar a sacarlas, llegar a emitirlas. Fíjense ustedes, tienen registro de documentación simple y estandarizado, un proceso de autorización muy sencillo, ¿sí? Todo el régimen informativo también es fácil y el trámite es 100% electrónico, independientemente de que ir al SGR, pero en el mercado de capital es 100% electrónico. ¿Y qué da? Le da una fortaleza muy importante a la pyme. Está calificada en el mercado de capitales. Y esto le da una visibilidad en el sector. ¿Bien? Bueno, esto es un poco lo que comentábamos recién. Con lo cual es muy sencillo, es un método muy ágil, ¿sí? Y muy fácil para la pyme para poder financiarse. Bueno, hasta acá termina la presentación en general, ¿sí? Puedo llegar a comentar ahora, fuera de esto, si ahora sí voy a dejar de compartir la pantalla. Esperen un segundito, que vuelvo. Lo que les quería comentar es que las tasas, las tasas, el día de hoy, perdón, el día de ayer, hoy no, pero el día de ayer, en cuanto a lo que es el mercado de capitales, para que conozcan, en lo que es el descuento de cheques, estaba aproximadamente en el 26%. El 26% anual me estoy refiriendo para todo lo que es el mercado de capitales. ¿Sí? Así que bueno, ahí estamos por lo menos con esta parte. Bueno, ahora los escucho a ustedes si quieren empezar a hacer consultas, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de alguna duda que les haya quedado. Lorena, ¿querés hacer una consulta? Sí, profe, una consultita de algo que no me quedó por ahí del todo claro. El socio inversor Sí, que por usted favor. mencionó, el socio El inversor socio, que usted mencionó, el sí, socio inversor, está, digamos, por sí. afuera de la sociedad. Digamos, ¿En es un dónde? ¿En socio el mercado de capitales te referís o en socio inversor dentro de la sociedad de garantías? no, el socio, este socio protector, digamos, está por fuera de la sociedad de garantía recíproca, digamos. No, es otro socio más. Ah, ok, perfecto, esa era mi duda. Está dentro, está incluido, es otro socio más que contribuye al fondo este de riesgo, perfecto. Exactamente, a ver, vos o yo, ¿sí? Supongamos. No necesariamente tiene que ser una sociedad, podemos ser individuos que podemos ir a aportar a una SGR. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos líquido, ¿sí? Tenemos dinero líquido sobrante, ¿sí? Nos fue bien, ¿sí? Tenemos que pagar impuesto a las ganancias, ¿sí? ¿Y qué me permite la sociedad de garantía? Me permite, a ver, con la misma, bajar de mi disponible del impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, aporto a la sociedad en vez de aportarlo a la AFIP, en este caso. Es de poder conocida por una ley. No sé si ahí soy un poquito más explícito, Lorena. Perfecto, profe, perfecto, clarísimo, gracias. Esa es, a ver, no era el objeto de la charla de hoy, pero yo sé que normalmente es muy interesante, sí, es una beta muy importante que nos dan las sociedades de garantía, ¿no? Toman fondos de inversores y bueno, esos inversores, ¿cuál es su beneficio? Que desgravan de ganancias, ¿sí? Porque, a ver, y si no, ¿por qué voy a dejar el dinero allí? No, lo voy a dejar porque me dan, por suerte, ¿sí? Esta posibilidad. Sí, perfecto, Bueno, no profe, sé por eso si gracias. está claro, Lorena, entonces. Perfecto, clarísimo. Bien. No sé si hay alguna otra consultita. El resto de los participantes. Le hago una consulta. Si yo sería Sí, un autónomo o un monotributista y quisiera acceder, ¿tengo que presentar una especie de evaluación de proyecto? ¿Cuál es el requerimiento para que evalúen eh, mi negocio o mi inversión? a ver, voy a tratar de separarlo, ¿sí? Voy a tratar de separar el análisis. Si yo soy
monotributista, ¿sí? Y voy por, perdón, autónomo, monotributista, y voy por el canal digital, ¿sí? El que presentamos acá, ese canal digital, ahí la evaluación la van a hacer desde el punto de vista netamente electrónico. Bueno, primero van a chequear si están inscritos en AFIP, en qué categoría, ¿correcto? Con lo cual les va a dar cuánto están facturando y en función de lo que se factura les van a dar, ¿sí?, un monto determinado, ¿sí? Van a ver a través de algún algoritmo, ¿sí?, de evaluación, yo lo desconozco, no se los puedo comentar porque lo desconozco, pero bueno, se van a fijar si tienen correctamente todo en AFIP, si con un OSIS o con un Veraz, como se les conoce más normal habitualmente. Ahora, si yo soy un responsable inscripto, ¿sí? Supónganse, soy un responsable inscripto y tengo un comercio, ¿puedo ir a un SGR? Por supuesto que sí. Fuera de lo que es el canal digital, supónganse que el canal digital, como decíamos recién, es hasta 450.000 pesos. Bueno, perfecto, ese es un monto, pero no, che, yo necesito 2 millones de pesos porque quiero hacer, supónganse, una refacción en mi local. Bueno, entonces ahí sí voy a presentar en el SGR los papeles, como se le denomina normalmente, es decir, la documentación necesaria. ¿Y qué me van a pedir? Me van a pedir un formulario de inscripción, me van a pedir declaraciones juradas, me van a pedir ventas, ¿sí? Y ahí van a hacer la evaluación a ver si soy o no soy sujeto de crédito. A ver, y además me van a decir qué tipo de contragarantía, ¿sí?, esa SGR va a necesitar de mí, digamos, como pyme. No sé si respondí adecuadamente o por ahí quedó algo en el tintero. No, no, perfecto. Y con respecto a las tasas de los bancos, ¿existen ligados hasta a esta sociedad de garantía eh, montos especiales, montos no, eh, quiero Tasas, decir, tasas tasas. especiales o son las convencionales que existen en el mercado? En general, a ver, muchos bancos, no sé si el 100%, pero muchos bancos tienen acuerdos con sociedades de garantía. Y al tener acuerdos con sociedades de garantía, lo que facilita es la... Hay otras líneas que son estándar, que son para todos igual. ¿Sí? En líneas estándar, a veces desde el gobierno se dice, no, miren, señores, acá va a haber al X%. Está disponible para todos. Lo que pasa es que no todos a veces pueden acceder a esa línea, ¿no? Con lo cual los bancos, como tienen determinadas restricciones desde el Banco Central, ¿sí?, no le pueden dar a todos la línea porque sí. Entonces, con una sociedad de garantía, con una balista atrás, una balista institucional como es una sociedad de garantía, le va a permitir a esa que no podía acceder al banco, le va a permitir acceder, ¿sí?, en condiciones que hasta ese momento no tenía, es decir, ninguna, hasta ese momento no tenía condiciones. No sé si fue respondida la pregunta o si se entendió. Sí, perfecto, gracias. Bien, ¿qué otra consulta querrían hacer? Bueno, si no hay ninguna otra consulta, les agradezco la participación, les agradezco haber estado con la universidad, haber estado con nosotros. Y bueno, estamos a disposición, ¿eh? Un gusto y muchísimas gracias a todos. Gracias a usted, profe. Estuvo muy bueno, la verdad.